Hola, acá estamos con la tercera parte de los tentáculos del pulpo, la gran bestia y la ruta del poder. Hola, hermosos seres de esta humanidad que dentro de poco va a ser triunfante. Recuerden, la verdad asusta. Y si no, miren todo lo que le ha pasado a Julian Assange. Ahora lo van a extraditar a Estados Unidos. Pongamos energía de nuestros corazones para que esta persona esté protegida y para que no aparezca suicidado. Voy a dejar sentado desde el inicio de este video que no voy a tolerar insultos en los comentarios y que voy a hacer las correspondientes denuncias legales si es que corresponde. Si no te gusta mi video, ándate a otro canal donde te brindan todo masticado y digerido o comulgan con tus ideas extremistas. Acá no hay lugar para eso. Bien. Los que insultan evidentemente son o trolls, como se dice ahora, o les pagan para intentar desprestigiarme, o para que me clausuren el canal, o a través de los insultos quieren gozar de sus 5 minutos de fama, tratando de provocar que los seguidores de mi canal sepan de su lamentable persona. Bueno, vamos a entrar de lleno al tema del video. Viene interesante y ya tengo material para otro más. Vamos a la parte 3 de esta saga, cuyo título ya te enumeré. Te recuerdo que en la primera parte hablé de la definición de la patente de corso. ¿Te acuerdas? Te lo repito por las dudas. La patente de corso era un documento entregado por las autoridades de un territorio por el cual el propietario de un navío tenía permiso de la autoridad de turno para atacar barcos y poblaciones de naciones enemigas. De esta forma, el propietario se convertía en parte de la marina del país o de la ciudad expendedora de la patente. Estas patentes fueron muy utilizadas en la Edad Media y la Edad Moderna, cuando las naciones no podían costearse marinas propias o no lo suficientemente grandes. De esta forma, Francia, Inglaterra y España las emplearon ampliamente. También fueron usadas por las naciones americanas durante la Guerra de la Independencia. Se abolieron en 1856 en el Tratado de París, que dio fin a la Guerra de Crimea. La Constitución argentina la mantuvo hasta 1994. Esta definición te ayudará a entender no solo cómo ha sido la ruta del poder, sino que tendrá vital importancia para este video y para que puedas comprender cómo ha sido la manipulación de los escasos orísticos titiriteros y de los abundantes títeres mundiales. Teniendo presente los tentáculos del pulpo, me resonó esta frase: el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Esto lo dijo Lord Acton. Bueno, vamos a lo más sabroso, ¿qué es lo que estás esperando? Los Rothschild promueven la creación de las Naciones Unidas en 1945, la ONU, como otro paso para un gobierno mundial. En 1947 usaron la ONU para crear el Estado de Israel, de lo cual ya he hablado en el video anterior. Espera, que no se te desate el mono. Algunos tienen gorilas blancos, no menos monos locos en sus mentes. Lo importante de lo que yo te remarco es ver cómo aquella familia y sus descendientes han usado a la ONU
para sus fines propios. Si esto te hace sentir ofendido y crees que soy lo que yo no soy, sal de este canal, por favor. Sal de este canal. Lo mío es búsqueda de datos concretos y reales sobre la historia de la humanidad. De conformidad con la Carta, las Naciones Unidas tienen 4 propósitos: mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad, creo que fracasaron ahí, realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales y la promoción para respetar los derechos humanos. Observa cuántas palabras hermosas y altisonantes. ¿Qué humano que vive entre nubes o en sueños no se adheriría a estos propósitos? ¿Sabes mirar abajo del agua? ¿Puedes mirar abajo del agua? ¿O siempre te dijeron lo que tú querías escuchar para mantenerte en una nube de úbeda? Por no decir una palabra que no corresponde en este video. ¿Viste qué sencilla es la manipulación? Y si lo deseas, súmale el temita de los 17 objetivos de la ONU para transformar el mundo. En 1915, 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030, supuestamente para el desarrollo sostenible. Una oportunidad, según ellos, para que los países y las sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La agenda cuenta con 17 objetivos de desarrollo sostenible, que incluyen, oye bien, desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades. ¿Son tan buenos? Yo quedo patitiesa cuando veo qué buenos que son. Solo en las ideas. Esta Agenda 2030, ¿te suena? ¿O quieres que te lo explique mejor y te diga, según mis investigaciones, qué relación directa tiene esta agenda con la zarasademia en la parte 1, 2, 3, 4 o la parte de 5 meses o 6 meses de la chanchófila? ¿Quieres que te lo explique? Vamos de nuevo al ombligo de este video. Claro que no lo vas a poder creer. Han sido tan hábiles que han puesto todo delante de nuestras narices, pero usando términos que al humano lo seducen. El proyecto Terramar en Estados Unidos se fundó el 26 de septiembre del año 2012 en el Festival de Cine y la Conferencia de Conservación del Océano Azul en Monterrey, California. Y se centró, escucha bien, en el 64% del océano que se encuentra fuera de la jurisdicción de cualquier país. Su misión era crear una comunidad oceánica global, idea de propiedad compartida con los bienes comunes globales, también conocido como alta mar o aguas internacionales. En el 2014, en nombre del proyecto Terramal, Maxwell, ¿te suena ese apellido? Dio una conferencia en la Universidad de Texas, en Dallas, y más tarde una charla TED, T-E-D, TED, sobre la importancia de la conservación de los océanos.
TED es una organización sin ánimo de lucro americana dedicada a las ideas dignas de difundir. TED fue ideado por Richard Wurman, W-U-R-M-A-N, quien fundó la organización junto a un señor Harry Marks en febrero de 1984 en forma de conferencias. Una conferencia que mantuvo de forma anual hasta 1990. Y si buscas en internet te van a decir que las charlas TED están cambiando al mundo. La charla TED a la que hice referencia antes de la definición la dio Maxwell. Sigamos con la chica Maxwell, la que también habló en las Naciones Unidas como fundadora del proyecto Terramar. Acompañó a Stuart Beck, miembro de la Junta Directiva de Terramar en 2013, a 2 reuniones de las Naciones Unidas para discutir el proyecto. Maxwell se presentó en la Asamblea del Círculo Polar Ártico en Islandia en el 2013. Scott Borgerson, que figura en la Junta Directiva de Terramar en el 2013, apareció junto a Maxwell en esta conferencia del Círculo Polar Ártico. En junio del 2014, estos 2 personajes hablaron en un evento en Washington, D.C., patrocinado por el Consejo de Relaciones Exteriores, titulado Observando los océanos comunes, desafíos crecientes, nuevas aproximaciones. Ghislaine Maxwell ha sido presidenta de esta organización y así lo acreditan los documentos fiscales. La ciudad de Nueva York era donde estaba situada la dirección de este proyecto Terramar. ¿Que no sabes quién era Ghislaine? ¿Quién es? ¿Maxwell? Oh. Maxwell tenía un alto perfil en las Naciones Unidas y en el escenario TED, como ya te dije. En el 2017, creo que quiero volver atrás en el tiempo, en el 2017 un ejecutivo de una empresa marítima hizo múltiples solicitudes de financiamiento del proyecto al director del desarrollo de Terramar, Brian Juratzis, que finalmente fueron denegados. El ejecutivo marítimo que hizo las solicitudes declaró que su impresión fue que Terramar era un conjunto bastante hueco y parecía que este tal Brian era toda la organización. Te voy a dar una puntita más de un tips para que entiendas. Jeffrey Epstein fue acusado de delitos de tráfico sexual, nuevos delitos, el 6 de julio del año 2019. Epstein era un colaborador cercano de Maxwell, o esta de Epstein. El proyecto Terramar cerró 6 días después del 12 de julio del 2019 y una declaración que hicieron en conjunto. Terramar estaba también en el Reino Unido, como una sociedad de responsabilidad limitada, y en el 2013 habían incorporado a Inglaterra y a Gales con la dirección de Maxwell, entre otros. Los objetos de esta organización supuestamente benéfica, Terramar, Reino Unido, se enumeraron otra vez como la conservación, protección y mejora del medio ambiente, y en particular los océanos, mares, costas y zonas de marea, incluida la conservación y protección de la flora y fauna marinas
en peligro de extinción, y la educación del público en los campos de la conservación marina, ecología marina y áreas relacionadas. ¡Wow! Sorprendente, ¿no? Un amigo diría, ponen la vara tan alta que después en los hechos es todo al revés. Epstein murió en prisión. Era el responsable de la isla de las Lolitas. ¿Te suena la pedofilia? ¿Te suena esa isla tan particular? Murió o lo suicidaron para que no revelara los nombres de los políticos y las actrices y los dueños de fortunas que estaban involucrados en la pedofilia que se practicaba en esa isla. La fundadora de Terramar, Ghislaine Maxwell, fue arrestada en julio del 2020 y acusada de 6 cargos relacionados con abuso sexual y tráfico de menores y de mentir a los investigadores. Hoy teóricamente hay en Estados Unidos un juicio donde ella es la imputada. Habrá que ver qué sucede en Estados Unidos. La junta directiva del proyecto Terramar en Estados Unidos incluyó al ex director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas para las Asociaciones, sigla UNOP, U-N-O-P, Amir Dosal, quien manejaba $1.000 millones en forma de una subvención de Ted Turner o Turner para organizaciones benéficas. El ejecutivo de medios Stephen Haft y Ariadne Calvo Platero, hija del compañero Lord Wilmington de Whitley, el mejor amigo de Maxwell en Oxford. W-H-I-T-L-E-Y. Hagamos un resumen. Ghislaine Maxwell, la madama del fallecido o suicidado Epstein, famoso por la isla de las Lolitas, y sus influencias en los ámbitos más elevados de las clases sociales, de las sociedades políticas, de la realeza. Esta mujer era madama de este hombre. Madama como la mujer que dirige los prostíbulos. Yo, desde que tengo uso de razón, tengo incorporado ese término como la responsable de la prostitución en esos clubes. Ella involucraba a los menores de edad, las menores también, y se las entregaba a su jefe. La pedofilia a full y miles de niños desaparecidos a lo largo del mundo durante años y años, y siguen desapareciendo. Pero en el interín, esta madama tuvo acceso a la ONU, y con su proyecto Terramar tuvo acceso a una patente de corso para dominar los mares que no fueran territoriales. ¿Te puedes dar cuenta del hambre de poder que tienen estos reptilianos que usan a los híbridos o a los humanitos para conseguir sus fines? Los tentáculos del pulpo, que es una metáfora, porque el animal pulpo nada tiene que ver con todo esto, pero es una metáfora, esos tentáculos han llegado a los límites más VIP de las clases sociales. La gran bestia a disposición de los oscuros y sus perversos fines. La ruta del poder espero que te haya quedado suficientemente clara a lo largo de estos 3 videos. Nos acercamos a fin de año, fecha en la que por lo general la gente enloquece corriendo detrás de zanahorias que hoy a mí me resultan inentendibles. Los medios de los miedos, a refull,
hacia tu psicosis y pánico. Que 2 temporadas, que 3 temporadas, que 4 temporadas, que te tienes que renovar, digamos, la membresía a esto que está dividiendo a los humanos. Igualito a Netflix. Todos son temporadas. Y cada vez que tú crees que ya terminó, aparece una nueva temporada con un nuevo dato. Y la verdad que son bastante aburridores. Viste que las series de Netflix, cuando pasa la primera temporada, ya la segunda no tiene tanto atractivo y ya la tercera es un bodrio. Bueno, esto es igual. ¿Quieres salir de vacaciones? ¿Esto es tu angustia? Bueno, deja tu traje de humano arrumbado en algún lado y permite que te transformen en un androide clase 0. ¿Libre albedrío? No. Renunciaste a tu libre albedrío en función de la obediencia a los títeres del gran titiritero. Aparentemente está recopado en ser muy naif. Hay un mensaje subliminal que te dice, no te comprometas, no te metas, haz lo que te dicen. Pon fotos en Facebook con lo feliz que eres e ignora lo que pasa a tu alrededor. Podría denominar estas actitudes como las del globo de la inconsciencia. ¿Tú entiendes lo de Maxwell y lo de la ONU? ¿No te parece que eso es parte del gran programa de una sola nación? Y etcétera, etcétera, etcétera. Dominar los mares. Presta atención. Estos están creyendo que ganan las batallas. Mas los guerreros de la verdad vamos a ganar la guerra. Prepárate para el triunfo. Ahora quiero hacer una meditación para los padres de estos niños que han sido robados o abusados o usados y tirados. Entonces te invito a que cierres los ojos, que sientas que la paz de los ángeles te llenan todas tus células, para que desde donde te encuentres en el planeta Tierra puedas enviar amor, paz, luz y discernimiento a los padres de los niños y niñas desaparecidos, raptados, usados. Pensemos en los niños que han partido y veamos cómo sus almitas se elevan al cielo, envueltos en una luz del más puro amor. Y todos en conjunto, con la mejor energía, nos proyectamos hacia esos papás y esas mamás a las que le han desaparecido niñas y que nunca encontraron explicación. Que esta oleada de amor hacia esos padres, que esta oleada de paz llegue a todos los rincones de la tierra. Estos no solo los niños, sino los padres también han sido y son los verdaderos mártires de lo que está sucediendo en nuestro amado planeta. Proyectemos luz,
proyectemos armonía. Y aunque no nos conozcamos, y aunque hablemos otro idioma, por unos segundos, estos papás y estas mamás van a saber que la verdadera solidaridad existe entre los seres humanos. Lentamente pueden abrir sus ojos y volver aquí y ahora. Todos nacemos libres y vamos a morir libres. Recuerda, los guerreros de la verdad son los que van a triunfar. Fíjate en qué lado te vas a posicionar tú frente a todo lo que está sucediendo. Te envío un gran abrazo de amor a ti que me estás mirando. Y obviamente desde mi ser, desde mi humilde ser humano, un súper abrazo a todos esos padres y madres y a los niños que aún están en cautiverio. Hasta el próximo video, con amor.